¿Habrías aceptado los $6,000 de pesos para dejar a tu novio? Sé todo sobre ti y mi hijo. La mamá de mi novio me lo soltó antes de que pudiera sentarme. Ay, dije nerviosa. Llevamos 8 meses saliendo. Ella puso los ojos en blanco y deslizó un cheque de $2,000 de pesos a mi nombre. 8 meses es suficiente para este experimento, ¿no te parece? Me quedé mirando el cheque. Ese dinero podría pagar mis deudas estudiantiles. Podría cubrir las cuentas médicas de mi papá. Podría cambiar mi vida. El amor no paga colegios privados ni te consigue invitaciones a eventos de caridad. Se recargó en su silla de piel. Yo formo parte del consejo de esta empresa. Tu carrerita en marketing aquí podría terminar mañana con una simple llamada a recursos humanos sobre conducta inapropiada. Me temblaban las manos. ¿Me está amenazando? Ella se rió. No, te estoy ofreciendo una oportunidad. Toma el dinero, presenta tu renuncia. Dile a Carlos que encontraste una mejor oportunidad en otra ciudad. Hazlo limpio y todos ganamos. Tienes 48 horas, dijo, despidiéndome con un ademán. Después de eso, te haré la vida muy difícil aquí, pero no necesité 48 horas. Rompí el cheque a la mitad ahí mismo en su oficina. Luego en cuartos, después en octavos. Los pedazos cayeron sobre su tapete persa como nieve. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona antes de estallar en carcajadas viéndome romper el cheque de $2,000 de pesos. ¿Te hizo sentir bien eso? Siempre puedo hacer otro. Salí sin decir nada. Le tomé foto al cheque con mi celular, documentando el día en que me amenazaron y sobornaron, y guardé los pedazos rotos en mi escritorio. A la mañana siguiente, encontré un nuevo cheque en mi escritorio con una nota amarilla. Última oportunidad. También le tomé foto a este y lo metí en mi cajón. Pude haber ido con Carlos y mostrarle el cheque de inmediato. Pero no lo hice. Me dediqué al trabajo, me quedaba hasta tarde todas las noches, revisaba 3 veces cada campaña. Si ella quería hacerme la vida difícil, yo sería tan perfecta que no tendría munición. Carlos notó que trabajaba más duro, pero pensó que buscaba un ascenso. Me traía cena a mi escritorio y me besaba cuando nadie nos veía. «Eres increíble, ¿lo sabías?», me dijo una noche, viéndome preparar una presentación importante para un cliente. «A mamá le vas a encantar cuando finalmente te conozca bien. Si supieras», pensé. Después de que pasaron las 48 horas, mi vida en el trabajo realmente se volvió una pesadilla. Mis clientes empezaron a llamar con exigencias imposibles. Las fechas de entrega se adelantaban sin aviso. El equipo de ventas de repente tenía problemas con todas mis campañas. Sabía que era ella, pero no podía probarlo. Luego vino el anuncio de reestructuración. El departamento de marketing se estaba reorganizando y me estaban transfiriendo a la oficina satélite. A 2 horas de distancia, efectivo inmediatamente. «Esto no tiene sentido», dijo Carlos en la cena esa noche. «Eres la mejor directora de marketing que tenemos. ¿Por qué te transferirían?» Empujé la pasta en mi plato. Tal vez sea una buena oportunidad. A 2 horas de distancia, hablaré con recursos humanos mañana. Entonces, un fin de semana, Carlos de repente llamó para cancelar nuestra cita. Mi mamá me está obligando a ir a la gala de caridad. Habrá donadores importantes, no puedo zafarme. Sabía que era otro plan, pero era más grande. Vi las fotos en línea a la mañana siguiente. Carlos en smoking junto a una mujer impresionante en un vestido de diseñador. El empresario Carlos y Sofía Moreno hacen una pareja deslumbrante en gala de caridad, decía el titular. Llamé para reportarme enferma y lloré hasta que me ardieron los ojos. Por la tarde, su mamá de alguna manera consiguió mi número, solo para mandarme un mensaje diciendo, «Mañana hay una cena familiar». «Vamos a anunciar el compromiso de Carlos con Sofía», le respondí. «Ni siquiera la conoce». A lo que ella argumentó, aprenderá a quererla. Los hombres siempre lo hacen cuando la mujer es hermosa y apropiada. Acuérdate de cobrar el cheque antes de desaparecer. No acepté el dinero, pero sí fui a recursos humanos con todos los cheques y pruebas del soborno y evidencia de sabotaje en el trabajo. Mientras estaba ahí, Carlos me llamó. «Necesitas venir aquí, ahora», dijo. Sonaba extraño. No exactamente enojado. Algo más. «A la casa de tus papás, Carlos, no creo que». «Por favor», insistió. Manejé hasta la residencia y entré a un comedor lleno de miembros del consejo y sus esposas. Y vi a Sofía sentada cerca de Carlos. Su madre se levantó con una copa de champán en la mano. «Quiero hacer un anuncio importante». Carlos se levantó. «Llevo 8 meses saliendo con ella. Voy a proponerle matrimonio esta noche». Caminó hacia mí y empezó a sacar una cajita cuando su mamá gritó. «Si le propones, te vas de aquí. Sin herencia, sin posición en la empresa, nada». «Está bien», dijo Carlos. «Mandaré mi carta de renuncia mañana». Su mamá jadeó. «¿Vas a tirarlo todo a la basura por ella?» «Los despediré a ambos entonces». De hecho, dije, encontrando mi voz. Acabo de venir de una junta con recursos humanos. Saqué mi celular y mostré las capturas de pantalla. 3 cheques por un total de $6,000 de pesos. Todos sobornos para que dejara a su hijo. Todos documentados y reportados, intentó pagarme para que desapareciera. Luego saboteó mi trabajo. Después intentó transferirme ilegalmente para forzar mi renuncia. La sala explotó. Los miembros del consejo hablaban entre ellos. Su mamá intentó explicarse, pero ya era demasiado tarde.
Convocaron una votación de emergencia ahí mismo y la removieron del consejo por violar el deber fiduciario y crear un ambiente laboral hostil. A Carlos le ofrecieron el puesto de CEO. Aceptó con la condición de que yo conservara mi puesto sin ninguna represalia. Fue entonces cuando ella perdió completamente el control. 2 miembros del consejo se levantaron y uno hizo una llamada mientras la voz de su madre se volvía más fuerte y aguda. Me señaló y me llamó nombres que no repetiré aquí. Le dijo al consejo que se arrepentirían de esta decisión y amenazó con acciones legales contra todos en la sala. Seguridad llegó en minutos. 2 hombres con trajes oscuros se le acercaron con calma y le pidieron que los acompañara. Ella se negó y su voz subió a otro nivel. Agarró su bolsa y la aventó por la habitación y golpeó la pared cerca de donde yo estaba parada. Me encogí pero no me moví de mi lugar. Los miembros del consejo observaron en silencio mientras seguridad la tomaba de los brazos y la guiaba hacia la puerta. Ella se volteó para mirar a Carlos y gritó que estaba muerto para ella. La puerta se cerró detrás de ellos y la sala quedó en silencio excepto por la gente moviéndose en sus sillas y aclarándose la garganta. Los miembros del consejo empezaron a hablar en voz baja y formaron grupos pequeños. Nadie me miraba directamente. Me quedé ahí sintiendo mis manos temblar y mis piernas debilitarse. Un miembro del consejo se acercó y me dijo que estarían en contacto a través de canales oficiales. Luego todos empezaron a irse. Carlos tomó mi mano sin decir nada. Y caminamos por la casa y salimos a la entrada circular donde estaba estacionado su coche. El aire de la noche se sentía frío contra mi cara. Nos subimos al coche y él empezó a manejar y ninguno de los dos habló durante los primeros 10 minutos. Mi mente seguía reproduciendo lo que acababa de pasar. Las capturas de pantalla del cheque en mi celular. Su cara cuando el consejo votó. El sonido de sus gritos. Miré a Carlos y su mandíbula estaba tensa y sus manos apretaban el volante con fuerza. Me pregunté si acababa de arruinarlo todo. Tal vez debería haberlo manejado diferente. Tal vez ir a recursos humanos fue demasiado. Tal vez debería simplemente haber tomado el dinero y desaparecido como ella quería. Me sentía mal del estómago pensando en el lunes cuando todos en el trabajo supieran lo que pasó. Carlos se detuvo frente al edificio de mi departamento y apagó el coche. Nos quedamos ahí sentados en silencio por otro minuto antes de que finalmente hablara y dijera que lo resolveríamos juntos. Asentí, pero no me sentí convencida. Subimos a mi departamento e inmediatamente abrí mi laptop. Reenvié cada correo con evidencia a mi cuenta personal. Guardé copias de las fotos de los cheques en 3 lugares diferentes. Hice una carpeta con todo organizado por fecha. Carlos caminaba de un lado a otro en mi sala mientras hablaba por teléfono con su abogado. Lo escuché explicando lo que pasó en la cena y preguntando sobre los siguientes pasos. La voz del abogado sonaba tenue pero seria. La cara de Carlos se veía cansada y estresada. Colgó y se sentó en el sofá y puso su cabeza en sus manos. Me senté junto a él y hablamos sobre lo que pasaría el lunes. Repasamos diferentes escenarios. ¿Qué pasaría si el consejo cambiaba de opinión? ¿Qué pasaría si su madre demandaba? ¿Qué pasaría si recursos humanos me despedía de todos modos? Hablamos en círculos por horas. Alrededor de medianoche intentamos dormir, pero yo solo miraba al techo. Carlos estaba acostado junto a mí, también despierto. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de su madre. El domingo por la mañana mi celular empezó a vibrar antes de que estuviera completamente despierta. Lo agarré y vi 12 llamadas perdidas de números que no reconocía. 3 mensajes de voz esperándome. Reproduje el primero y la voz de una mujer se identificó como reportera de un sitio de noticias de negocios. Preguntaba si quería comentar sobre el incidente en la sala del consejo de la empresa tecnológica. El segundo mensaje de voz era de otra reportera preguntando sobre mi relación con Carlos. El tercero era alguien preguntando sobre alegaciones de soborno. Mi corazón empezó a acelerarse. Le mostré a Carlos y su teléfono estaba peor. 23 llamadas perdidas. Su buzón de voz estaba lleno. Reprodujo algunos y eran miembros de la familia. Una tía exigiendo saber qué había pasado. Un primo preguntando si los rumores eran ciertos. El abogado de su madre dejando un mensaje sobre representación legal e instándolo a devolver la llamada inmediatamente. Ambos apagamos nuestros teléfonos y nos sentamos en el sofá sintiéndonos atrapados. El lunes por la mañana al amanecer mi celular vibró con un correo de recursos humanos. El asunto decía urgente y formal. Lo abrí con manos temblorosas. El correo solicitaba una declaración escrita detallada sobre todos los incidentes de soborno y represalias al final del día laboral. Habían emitido un aviso formal de preservación para todos los documentos y comunicaciones relacionados. El correo usaba palabras como investigación y registro oficial y posible mala conducta. Todo se sentía repentinamente real e irreversible. Me vestí con mi ropa más profesional y manejé a la oficina. Mi gafete todavía funcionaba cuando lo escaneé en la entrada. Tomé el elevador a mi piso y caminé a mi escritorio. Todo había desaparecido. Mi monitor de computadora no estaba. Mis archivos habían sido retirados. Los cajones de mi escritorio estaban vacíos. Una nota amarilla en el escritorio decía que me reportara al cuarto 847 en el 8º piso. La nota no decía por qué ni quién la dejó. Sentí mi cara calentarse y mis ojos empezar a arder. Recogí la nota y caminé al elevador. El 8º piso estaba más silencioso que mi piso habitual. El cuarto 847 era una oficina pequeña con una ventana que daba al estacionamiento, un escritorio y una silla y nada más.
Otra nota decía que Recursos Humanos me contactaría pronto y que esperara aquí. Me senté y me sentí completamente aislada. Esto se sentía como castigo, aunque sabía que no había hecho nada malo. Una hora después, Daniela Herrera de Recursos Humanos tocó la puerta. Tendría tal vez 40 años, con cabello corto oscuro y cargaba una carpeta de piel. Se presentó y me pidió que la siguiera a una sala de conferencias. La sala no tenía ventanas y luces fluorescentes que zumbaban ligeramente. Se sentó frente a mí y abrió la carpeta. Explicó que este era un proceso formal de recepción de quejas. Me pidió que empezara desde el principio y le contara todo. Saqué mi celular y le mostré las fotos de los cheques. Repasé la cronología. La primera reunión en la oficina de su madre. El segundo cheque en mi escritorio. Las fechas de entrega imposibles que empezaron después de que rechacé el dinero. La orden de transferencia repentina a la oficina satélite. La gala de caridad arreglada con Sofía. Daniela tomó notas todo el tiempo. Hizo preguntas específicas sobre fechas y horas y quién más estuvo presente. Preguntó si tenía testigos o documentación. Le mostré los correos sobre la transferencia y los mensajes de texto de su madre. La reunión duró 2 horas. Al final, me sentí tanto aliviada de que alguien estuviera escuchando como expuesta, como si hubiera revelado demasiado. Daniela dijo que estaría en contacto y me recordó no discutir la investigación con compañeros de trabajo. Mientras tanto, el Consejo Legal visitó a Carlos en su oficina temporal en el piso ejecutivo. Me enteré después que aclararon que la oferta de CEO era solo interina. Necesitaría pasar por verificación completa y revisión de antecedentes. Señalaron posibles problemas de conflicto de interés conmigo todavía empleada en la empresa. Hicieron preguntas detalladas sobre la cronología de nuestra relación y si había habido algún trato preferencial. La cara de Carlos palideció al darse cuenta de lo complicado que iba a ser esto. Caminando por los pasillos esa semana, sentía ojos sobre mí constantemente. Susurros me seguían. Algunos colegas con los que había trabajado por meses de repente evitaban el contacto visual. Otros me lanzaban miradas curiosas u hostiles. Escuchaba mi nombre mencionado en conversaciones que se detenían cuando me acercaba. Alguien dejó un artículo impreso sobre el incidente en la sala del consejo en la impresora cerca de mi oficina temporal. Me convertí en el escándalo de la oficina, quisiera o no ese papel. Para el miércoles estaba oficialmente excluida de las reuniones de equipo. Llegó un correo del líder de mi equipo diciendo que estaba en un periodo de revisión temporal y no sería incluida en las discusiones de proyectos. Mis campañas activas fueron reasignadas a otras personas sin explicación. Nadie pidió mi opinión o notas de transición. Me senté en mi oficina prestada en el 8º piso sintiéndome completamente inútil. Revisaba mi correo obsesivamente pero no llegaba nada. Intenté trabajar en investigación general pero no tenía asignaciones. Me pregunté si hablar había valido la pena para convertirme en paria corporativa. El jueves por la mañana llegó un correo de Recursos Humanos programando una reunión formal de divulgación de relaciones para mí y Carlos esa tarde. Lo leí 3 veces. Mis manos temblaban ligeramente al darme cuenta de que tendríamos que sentarnos ahí juntos y responder preguntas sobre nosotros como si nos estuvieran interrogando. La sala de conferencias se sentía estéril y fría cuando llegué, y Carlos ya estaba sentado en un lado de la mesa mientras yo tomaba una silla en el lado opuesto. 3 pies de madera pulida entre nosotros como una barrera. Daniela entró con otro representante de Recursos Humanos que no reconocí, ambos cargando carpetas gruesas y blocs legales. Preguntaron cuándo nos conocimos, cómo empezó la relación, si alguien en el trabajo sabía antes de ahora. Respondí cada pregunta cuidadosamente, vigilando mis palabras, hiperconsciente de cómo sonaba todo. Querían saber si Carlos me había dado trato preferencial en proyectos o ascensos. Preguntaron si alguna vez había recibido beneficios u oportunidades por nuestra relación. La mandíbula de Carlos estaba tensa mientras explicaba que habíamos mantenido las cosas completamente separadas, que mi desempeño laboral no tenía nada que ver con que estuviéramos saliendo. Las preguntas siguieron llegando por más de 1 hora, clínicas e incómodas, reduciendo 8 meses de conexión genuina a un pasivo potencial que necesitaba ser manejado y documentado. Cuando finalmente salimos, caminamos a nuestros coches por separado sin hablar y sentí como si la relación misma hubiera sido puesta a juicio y encontrada culpable de algo que no podíamos nombrar. El jueves por la tarde mi celular vibró con un mensaje de Sofía preguntando si podíamos reunirnos para un café fuera del campus. Miré el mensaje por 1 minuto completo, sospechosa de lo que quería pero también curiosa de por qué se comunicaría. Nos reunimos en un lugar pequeño a 2 cuadras de la oficina y ella ya estaba sentada en un reservado de esquina cuando llegué, viéndose nerviosa y nada como la heredera confiada de las fotos de la gala. Empezó a hablar antes de que me sentara, disculpándose por ser usada como accesorio en el plan de su madre. Explicó que su madre había prometido a su familia acceso a donadores importantes y redes influyentes a cambio de hacer el papel de la pareja perfecta en eventos públicos. Dijo que se sentía terrible viendo todo desarrollarse en la cena familiar, dándose cuenta de que había sido parte de algo manipulador y cruel. Escuché, sin estar segura de qué decir. Mientras admitía, ni siquiera había querido salir con Carlos y solo había aceptado porque sus papás la presionaron para hacer las conexiones correctas. Sacó su celular y me mostró la cadena de mensajes con su madre, probando todo lo que estaba diciendo y me di cuenta de que estaba tratando de enmendarlo dándome evidencia que podría necesitar.
Hablamos por otros 20 minutos sobre presión familiar y expectativas y el peso de las ambiciones de otras personas, y al final sentí que habíamos formado una alianza improbable construida en ambas quedar atrapadas en la manipulación, la misma mujer. Esa noche, estaba navegando por mi celular cuando vi que un blog de la industria tecnológica había publicado una pieza titulada "Drama en sala de consejo sacude empresa tecnológica sin nombre". El artículo era deliberadamente vago, sin nombrar a nadie específicamente, pero cada detalle apuntaba directamente a nosotros. Hablaba sobre dinastías familiares y romances en el lugar de trabajo y fallas de gobierno y votaciones de emergencia del consejo. Lo leí 2 veces, mi estómago retorciéndose. Luego cometí el error de abrir la sección de comentarios. Cientos de personas especulaban sobre qué empresa era, lanzando nombres y teorías. Alguien lo había descubierto y publicó capturas de pantalla de la gala de caridad con Carlos y Sofía. Los comentarios sobre mí eran brutales y despectivos, llamándome la novia de la oficina, como si esa fuera toda mi identidad. La gente cuestionaba si me había acostado para llegar a mi posición. Otros hacían chistes sobre cazafortunas y trepadoras sociales. Ni un comentario mencionaba mi trabajo real o las campañas que había construido o los años que había pasado ganándome mi papel. Mis logros profesionales se habían vuelto completamente invisibles, borrados por una narrativa que me reducía a la novia de alguien que causaba problemas. Cerré mi celular y me senté en la oscuridad de mi departamento, sintiéndome expuesta y humillada por extraños que no sabían nada sobre mí, pero se sentían con derecho a juzgar todo. El viernes por la mañana tenía una consulta programada con Mercedes Herrera, una abogada laboralista que una ex colega me había recomendado. Su oficina estaba en el centro en un edificio con pisos de mármol y arte caro, y me recibió en una sala de conferencias con ventanas del piso al techo con vista a la ciudad. Le expuse todo, mostrando las fotos de los cheques, la cronología de represalias, la orden de transferencia, los mensajes amenazantes. Tomó notas mientras hablaba, haciendo preguntas específicas sobre fechas y documentación, y quién había presenciado qué. Cuando terminé, se recargó y confirmó que tenía fuertes reclamos de represalias basados en la evidencia. Explicó mis derechos bajo la ley laboral, delineó posibles resultados que iban desde acuerdos hasta litigios, y me dio un marco para protegerme mientras este proceso continuaba desarrollándose. Habló sobre requisitos de documentación y cronologías legales y la importancia de canalizar todo a través de los canales apropiados. Tener a alguien conocedor validando que lo que me pasó estaba mal, que tenía pie legal y opciones, me hizo sentir menos impotente de lo que había estado en semanas. No podía prometer resultados específicos, pero me dio herramientas y conocimiento, lo cual se sintió como la primera arma real que había tenido en esta pelea. Esa noche, llegué a casa para encontrar un sobre grueso del hospital de mi papá en el buzón. Lo abrí parada en mi cocina y saqué una factura por $160 en costos de tratamiento no cubiertos. El número me miraba fijamente, negro y audaz, representando meses de mi salario y estrés que no podía permitirme. Me senté en la mesa de mi cocina y pensé en esos cheques de su madre, cómo ese dinero podría haber cubierto esta factura 3 veces. Pensé en lo fácil que hubiera sido simplemente tomarlo y desaparecer y resolver todos mis problemas financieros inmediatos. Parte de mí todavía quería, incluso ahora, incluso después de todo, pero había llegado demasiado lejos para retractarme, invertido demasiado en defenderme para ceder ahora por dinero. Puse la factura en mi cajón con todos los otros papeles de este lío e intenté no calcular cuántos meses me tomaría pagarla. Carlos llamó tarde el viernes por la noche pidiéndome que mantuviera un perfil bajo públicamente mientras pasaba por la verificación del consejo la siguiente semana. Su voz estaba cansada y tensa mientras explicaba que el consejo estaba observando todo, que cualquier drama o atención pública podría dañar sus posibilidades en la posición permanente de CEO. Entendía la lógica. Podía ver por qué necesitaba que las cosas estuvieran tranquilas y controladas, pero me molestaba que me pidieran esconderme como si yo fuera el problema. Discutimos por primera vez en nuestra relación. Realmente discutimos sobre de quién importaba más la carrera y reputación. Él dijo que estaba tratando de protegernos a ambos manteniendo las cosas discretas. Yo dije que estaba cansada de ser invisible y manejada y tratada como un pasivo en lugar de una persona. Él se puso a la defensiva sobre la presión bajo la que estaba. Yo me enojé por ser pedida que me encogiera para hacer su vida más fácil. Ambos dijimos cosas que realmente no queríamos decir, frustrados y asustados y desquitándonos el uno con el otro porque no podíamos desquitarnos con nadie más. La llamada terminó mal, ambos molestos, ninguno disculpándose. El lunes por la mañana Daniela entrevistó a Gabriela López, una colega senior que había trabajado conmigo en varias de las campañas que fueron saboteadas. Me enteré después que Gabriela confirmó todo a Recursos Humanos, diciéndoles que mis fechas de entrega habían sido movidas sin procesos de aprobación normales. Explicó que las demandas de clientes en mis cuentas habían sido inusualmente agresivas comparadas con otros proyectos corriendo al mismo tiempo. Proporcionó ejemplos específicos de correos donde las instrucciones cambiaron repentinamente y los requisitos escalaron sin explicación. Les dijo que toda la cosa le había parecido rara incluso antes de saber sobre el soborno y la represalia. Tener un testigo creíble corroborando mi experiencia significaba que Recursos Humanos no podía descartar mis reclamos como drama personal o malentendido.
El testimonio de Gabriela añadió peso y legitimidad a todo lo que había reportado, convirtiendo mi palabra contra la de su madre en patrón documentado respaldado por múltiples fuentes. El martes por la mañana abrí mi correo para encontrar un mensaje anónimo con el asunto: deberías haber tomado el dinero. El cuerpo del correo contenía amenazas veladas sobre hacer mi vida difícil, implicando que cosas peores vendrían si no me retractaba. Mis manos temblaban mientras lo leía, reconociendo el mismo tono y fraseo que su madre había usado en sus mensajes. Lo reenvié inmediatamente a Daniela con una nota explicando la naturaleza amenazante del contenido. Respondió en una hora, diciendo que estaba escalando a legal y activando protecciones antirrepresalias adicionales. El equipo de seguridad de la empresa empezó a rastrear el origen del correo mientras legal lo documentaba como evidencia de acoso continuo. La amenaza salió contraproducente, dándome más munición y probando que la represalia no había parado solo porque su madre perdió su asiento en el consejo. Para el miércoles por la tarde, Recursos Humanos oficialmente rescindió mi transferencia a la oficina satélite y me reasignó a una línea de producto diferente para reducir conflictos de interés. El nuevo papel era en estrategia de marca, no mi posición original de directora de marketing, pero tampoco exilio. Venía con pago y responsabilidades similares, solo reportando a través de una cadena diferente que no se cruzaba con la autoridad de Carlos. Leí la carta de reasignación 3 veces, analizando cada palabra, tratando de decidir si esto era una victoria o solo un tipo diferente de castigo. No era lo que quería, pero era mejor que ser enviada a 2 horas de distancia o congelada completamente. Lo acepté como una pequeña victoria, prueba de que hablar había producido al menos algún resultado positivo, aunque no fuera vindicación completa. El jueves trajo una carta del abogado de su madre amenazando con una demanda por difamación por declaraciones falsas y dañinas hechas en un foro semipúblico. El lenguaje legal era denso e intimidante, alegando que había dañado su reputación y posición profesional con alegaciones sin fundamento. El abogado de la empresa me llamó esa tarde y me aconsejó no hacer declaraciones públicas sobre nada y canalizar toda comunicación a través de canales legales. Me aseguraron que la empresa proporcionaría apoyo legal ya que las declaraciones se hicieron durante una investigación interna, pero la carta aún me asustó. Nunca había sido amenazada con una demanda antes. Nunca había tenido que pensar en deposiciones y procedimientos judiciales y honorarios legales. Reenvié todo a Mercedes, quien lo revisó y me dijo que no me preocupara, que era una táctica de intimidación estándar, y los reclamos no tenían mérito dada mi evidencia documentada. Pero saber que algo es una táctica no hace que se sienta menos amenazante cuando eres el objetivo. El viernes por la tarde llegó un correo del presidente del consejo solicitando una reunión privada en su oficina a las 3. Pasé mi hora de almuerzo organizando cada pieza de evidencia en una cronología limpia con fotos, correos y declaraciones de testigos adjuntas. La reunión se sentía como una prueba que no podía darme el lujo de reprobar. La oficina de Javier Morales estaba en el piso ejecutivo. Toda madera oscura y muebles de piel que olían a dinero y poder. Señaló una silla frente a su escritorio masivo y sacó un bloc legal amarillo. Me pidió que repasara todo desde el principio y su pluma se movía constantemente por el papel mientras yo hablaba. Expliqué el primer cheque, el segundo cheque, el tercer cheque, las fechas de entrega imposibles repentinas, la orden de transferencia que salió de la nada. Hizo preguntas específicas sobre fechas y horas y quién presenció qué. Su cara se mantuvo neutral todo el tiempo, sin darme ninguna pista de si me creía o pensaba que estaba causando problemas. Después de 40 minutos dejó su pluma y me miró directamente. Me agradeció por mi minuciosidad y profesionalismo. Luego dijo que el consejo revisaría todo cuidadosamente. No era una promesa o una victoria, pero era la primera vez que alguien con poder real había escuchado toda la historia sin interrumpir o descartarla. Caminé de regreso a mi oficina temporal sintiendo que tal vez la documentación importaba después de todo. El sábado por la mañana estaba revisando reportes de presupuesto cuando noté que había bajado una decisión del nivel ejecutivo, cortando la asignación de mi nuevo equipo en un 15%. El corte venía de la oficina de Carlos. Lo llamé inmediatamente, tratando de mantener mi voz estable, preguntando qué pasó. Él lo explicó con calma, repasando la lógica financiera y las prioridades de la empresa. La decisión tenía sentido para el negocio, pero dañaba a mi equipo directamente. Discutimos por 20 minutos sobre si debería haberme avisado o manejado las cosas diferente. Él dijo que no podía darme trato especial solo porque estábamos saliendo, lo cual entendía lógicamente, pero aún se sentía como una traición. Terminamos la llamada sin realmente resolver nada, ambos frustrados y cansados. El domingo por la noche nos reunimos en su departamento y tuvimos la conversación que habíamos estado evitando. El escrutinio era demasiado intenso ahora mismo. Cualquier hito público en la relación sería usado en nuestra contra por su madre o los medios, o gente que quería vernos fallar. Acordamos mantener todo privado hasta que las investigaciones terminaran y la junta de accionistas concluyera. Sin anuncios, sin publicaciones en redes sociales, sin apariciones públicas juntos, se sentía como retroceder después de todo lo que habíamos pasado, pero ambos sabíamos que la alternativa era peor. El lunes por la mañana, estaba navegando por mi celular tomando café cuando vi la publicación de Sofía. Anunció que se estaba alejando de cualquier asociación con los intereses empresariales de la familia para enfocarse en su propio trabajo filantrópico.
La declaración estaba cuidadosamente redactada y era profesional. 10 minutos después me mandó un mensaje privado con solo 2 palabras. La decencia inesperada de alguien que podría haberse quedado callada o ponerse del lado de su madre significó más de lo que esperaba. Para el mediodía, la empresa emitió su propia declaración anunciando una revisión integral de cultura y políticas en respuesta a preocupaciones recientes de gobierno. El lenguaje de relaciones públicas era deliberadamente vago, mencionando responsabilidad institucional y estándares laborales sin nombrar a nadie específicamente. Vi el comentario en línea llegar. Algunas personas elogiando a la empresa por tomar acción, mientras otros lo llamaban una reacción exagerada a una disputa personal entre una madre y la novia del hijo. Las opiniones divididas dejaron claro que esto no iba a ser simple o limpio. El martes por la tarde, Daniela me reenvió enlaces a publicaciones apareciendo en foros de la industria y sitios de reseñas. Cuentas anónimas me llamaban cazafortunas que sedujo al hijo del jefe para avanzar en su carrera. Las publicaciones cuestionaban mis calificaciones y sugerían que me había costado para llegar a cada posición que había tenido. Me sentí mal leyéndolas, pero me obligué a documentar todo con capturas de pantalla. El equipo forense digital de la empresa empezó a rastrear direcciones IP mientras yo trataba de no actualizar las páginas obsesivamente para ver qué nuevas mentiras estaban siendo publicadas. El miércoles por la mañana, mi papá llamó diciendo que se sentía peor de lo usual y preguntando si podía ir a casa. Presenté una solicitud de día personal y manejé las 2 horas para sentarme con él durante su tratamiento. Se veía más pequeño en la silla del hospital con el suero en su brazo. Sostuve su mano y traté de enfocarme en estar presente, pero mi mente seguía derivando de regreso al trabajo y Carlos y las publicaciones anónimas destruyendo mi reputación. Me sentía jalada en demasiadas direcciones, fallando en todo porque no podía darle a nada mi atención completa. El peso de hacer malabares con la amenaza de demanda y la investigación y la salud de mi papá y mi relación y mi carrera se volvió aplastante de una manera que no me había permitido reconocer antes. El jueves por la mañana, Mercedes llamó con noticias sobre un paquete de retención que había negociado a mi nombre. La empresa estaba ofreciendo protecciones antirrepresalias por escrito, un modesto aumento salarial y un presupuesto de desarrollo profesional para capacitación y conferencias. No era un ascenso, pero era una señal clara de que querían mantenerme. Repasó cada cláusula cuidadosamente, asegurándose de que entendiera que estaba protegido y que no. Firmé el papeleo esa tarde, sintiendo que había ganado algo pequeño pero significativo. El viernes trajo una nueva complicación cuando Carlos me reenvió una carta que el abogado de su madre había enviado a accionistas minoritarios. Estaba intentando reunir apoyo para desafiar la votación de emergencia del Consejo en una próxima junta especial. El lenguaje legal cuestionaba los procedimientos usados para removerla y exigía una revisión completa de la decisión. Su abogado argumentó que la votación fue apresurada e impropia, careciendo del aviso y deliberación requeridos. Carlos dijo que el consejo de la empresa estaba preparando materiales defensivos, pero la incertidumbre ponía nerviosos a todos sobre lo que pasaría en la junta de accionistas. El lunes por la mañana, mi nueva líder de equipo me llamó a su oficina con una petición urgente. La directora senior programada para presentar a nuestro cliente más grande tenía intoxicación alimentaria y no podía viajar. Necesitaba a alguien que interviniera y entregara la revisión de estrategia trimestral en 3 días. Sabía que esto era una prueba. Todos estaban observando para ver si podía manejar presión después de todo lo que pasó. Pasé las siguientes 72 horas viviendo en salas de conferencias y en mi departamento, ensayando cada diapositiva hasta que pude recitar la presentación dormida. Reescribí secciones que se sentían débiles, añadí visualizaciones de datos para fortalecer puntos débiles, y practiqué mi entrega frente al espejo de mi baño a las 2 de la mañana. Carlos mandó mensaje preguntando si quería cenar, pero le respondí con un rápido no y seguí trabajando. Mis manos temblaban cada vez que pensaba en pararme frente al cliente, sabiendo que mi reputación profesional estaba colgando de un hilo. El miércoles por la tarde, caminé al edificio de oficinas del cliente en el centro, cargando mi laptop y un disco duro de respaldo en caso de que la tecnología fallara. La sala de conferencias tenía ventanas del piso al techo y 12 personas sentadas alrededor de una mesa oval. Instalé mis materiales, me conecté a su sistema de visualización y empecé a hablar. Los primeros 5 minutos se sintieron toscos mientras encontraba mi ritmo, pero luego algo hizo clic. Respondí sus preguntas con ejemplos específicos. Abordé preocupaciones antes de que se formaran completamente y conecté nuestra estrategia a sus objetivos de negocio de maneras que hicieron que su VP de marketing se inclinara hacia adelante y tomara notas. Para cuando terminé la presentación, el CEO del cliente estaba asintiendo y su CFO ya estaba redactando lenguaje de contrato en su tablet. Firmaron una extensión de 3 años por el doble del valor del contrato original. Mi líder de equipo realmente me sonrió frente a todo el grupo y dijo que había entregado la presentación más sólida que había visto en todo el año. Saliendo de ese edificio, me sentí como una profesional real otra vez, en lugar de solo la mujer del escándalo de la sala del consejo. El jueves por la mañana, Daniela me envió un correo marcado confidencial con hallazgos preliminares de la investigación adjuntos. Abrí el PDF en mi oficina cerrada con llave y leí a través de 8 páginas de evidencia documentada. Recursos Humanos había entrevistado a 12 testigos, revisado cientos de correos y rastreado la cronología de cada cambio de fecha de entrega y reasignación de proyecto. El reporte confirmó que mi carga de trabajo aumentó en un 40% en las 2 semanas después de que rechacé el primer soborno.
Mostró que procesos de aprobación normales fueron evadidos para mi orden de transferencia. Documentó declaraciones de testigos de colegas que vieron el patrón de demandas imposibles. El resumen de Daniela recomendó sanciones formales contra todos los involucrados en el esquema de represalias, pero incluyó una advertencia al final de que el proceso no estaba terminado y debería esperar resistencia del Consejo Legal. Guardé 3 copias del reporte en diferentes unidades y sentí algo cercano al alivio, sabiendo que no había imaginado la coordinación trabajando en mi contra. Esa noche, Carlos vino a mi departamento y nos sentamos en mi sofá teniendo la conversación que habíamos estado evitando por semanas. Quería saber dónde estábamos parados y qué seguía. Le dije que quería un futuro con él, pero no podía hacer grandes anuncios mientras todo estaba bajo revisión. Entendió la lógica, pero pude ver la decepción en su cara cuando se dio cuenta de que estábamos poniendo nuestras vidas en pausa por política corporativa. Acordamos no comprometernos ni hacer hitos públicos de relación hasta que las investigaciones cerraran y su verificación terminara. Era maduro y responsable, pero también triste, como si estuviéramos dejando que las reglas de otras personas controlaran nuestra línea de tiempo. Sostuvo mi mano y prometió que esto era temporal. Pero temporal se sentía como si pudiera extenderse para siempre cuando ninguno de nosotros sabía qué decidiría finalmente el Consejo. El viernes trajo un correo a toda la empresa anunciando que la Junta Especial de Accionistas estaba programada para dentro de 3 semanas. El Consejo de la empresa estaba preparando materiales defensivos sobre procedimientos de gobierno apropiados y la base legal para la votación de emergencia. La incertidumbre ponía a todos tensos. La gente dejaba de hablar cuando yo entraba a las juntas. Los colegas elegían sus palabras cuidadosamente como si estuvieran preocupados de ser citados después. Toda la oficina se sentía como si todos estuvieran caminando sobre hielo, probando cada paso antes de poner su peso. Me enfoqué en mi trabajo y traté de no pensar en qué pasaría si los accionistas revertían la decisión del consejo. El martes siguiente estaba excavando en correos viejos buscando una cronología de campaña cuando encontré algo que no tenía sentido. Mi orden de transferencia a la oficina satélite había sido personalmente autorizada por Roberto Castillo, un VP en operaciones. Eso era raro porque operaciones nunca manejaba transferencias de marketing. Saqué el organigrama y confirmé que Roberto no tenía razón legítima para estar involucrado en esa decisión. Revisé la cadena de aprobación normal y encontré que faltaban 3 firmas requeridas. Alguien había empujado mi transferencia fuera de procedimientos estándar y el nombre de Roberto estaba en la autorización. Documenté todo con capturas de pantalla. Escribí una explicación detallada de por qué el tiempo y proceso eran irregulares, y envié todo a Daniela con una nota pidiéndole investigar esta aprobación específica. 2 días después, Roberto renunció. El anuncio llegó a través de un correo tenso de la empresa diciendo que estaba persiguiendo otras oportunidades efectivo inmediatamente. Sin fiesta de despedida, sin periodo de transición, simplemente se fue. 1 hora después, un memo interno de recursos humanos confirmó que Roberto había violado varias políticas de la empresa durante su gestión. El memo no me nombraba específicamente, pero el tiempo era obvio. Mi queja había activado una investigación que encontró suficientes problemas para forzar una renuncia. Otros colegas empezaron a presentarse con sus propias historias sobre Roberto doblando reglas y evadiendo procedimientos. Se sintió como validación de que no estaba imaginando cosas o reaccionando exageradamente. La represalia había sido real y coordinada y ahora había prueba documentada que no podía ser descartada. Ese fin de semana, Carlos me pidió considerar transferirme a una división diferente temporalmente para reducir la apariencia de conflictos durante su proceso de verificación. Me resistí fuertemente. Ya me habían forzado a una transferencia que no quería. No iba a aceptar otra solo porque se veía mejor en papel. Pasamos 3 horas negociando un enfoque alternativo. En lugar de moverme, crearíamos documentación clara de mis calificaciones y estableceríamos una línea de tiempo de ascenso que probara que cualquier avance profesional era basado en méritos, no favoritismo. Tendríamos todo revisado por consultores de terceros que pudieran verificar que mi desempeño justificaba mi posición. Carlos acordó el plan y prometió presentarlo al consejo como una mejor solución que andarme moviendo para hacer que otras personas se sintieran cómodas. La siguiente semana, nos reunimos con Recursos Humanos y Legal para presentar un plan detallado de recusación y divulgación. El documento detallaba exactamente cómo manejaríamos situaciones donde nuestra relación podría crear conflictos de interés. Carlos se abstendría de cualquier decisión afectando a mi división. Yo reportaría a alguien fuera de su autoridad directa. Mantendríamos redes profesionales separadas y evitaríamos cualquier apariencia de trato preferencial. Un monitor de cumplimiento de terceros revisaría nuestra adherencia trimestralmente y reportaría hallazgos al Consejo. Recursos Humanos aprobó el plan con las revisiones de supervisión trimestrales, lo cual se sentía como estructura en lugar de castigo. Era formal y burocrático, pero al menos nos daba un marco para avanzar en lugar de solo escondernos y esperar que nadie notara. El jueves por la tarde, Sofía mandó mensaje preguntando si podíamos hablar en privado. Me reuní con ella en una cafetería a 3 cuadras de la oficina donde nadie del trabajo nos vería. Se inclinó sobre la mesa y me advirtió que la mamá de Carlos estaba preparando un artículo de ataque mediático a través de un periodista amigo en una publicación de negocios. La historia me pintaría como una foránea manipuladora que sedujo a su hijo por dinero y avance profesional.
Sofía se había enterado a través de la red de donadores de su familia y quería que supiera lo que venía. Le agradecí e inmediatamente llamé al equipo de relaciones públicas de la empresa. Empezaron a preparar narrativas de respuesta y respuestas legales en la hora. El director de Relaciones Públicas me pidió una cronología de eventos y copias de toda la documentación para que pudieran adelantarse a la historia. Para la noche, teníamos puntos de discusión redactados y un abogado revisando opciones para acción legal si el artículo contenía mentiras comprobables. El artículo nunca se publicó. O las amenazas legales del equipo de Relaciones Públicas funcionaron, o su madre se dio cuenta de que perdería más credibilidad al atacarme públicamente. Pero la junta de accionistas aún se cernía a 3 semanas de distancia y no se me permitía estar cerca de ella. La política de la empresa me mantenía fuera de decisiones de gobierno ahora que era parte de un caso activo de recursos humanos. Así que me senté en mi escritorio ese martes por la mañana actualizando mi celular mientras Carlos me mandaba actualizaciones desde dentro de la sala del consejo. El primer mensaje llegó a las 9:15 diciendo que la junta empezó y el abogado de su madre estaba desafiando los procedimientos de votación de emergencia. Luego nada por 40 minutos. Mi café se enfrió mientras miraba la pantalla. Finalmente llegó otro mensaje diciendo que el presidente del consejo cerró los desafíos procedimentales y convocó la votación de confirmación. 10 minutos más de silencio. Luego el resultado llegó en 3 palabras. Votación aprobada. Interino confirmado. Exhalé por lo que se sintió como la primera vez en horas. Otro mensaje siguió explicando que la votación incluyó provisiones de supervisión mejoradas y revisiones trimestrales de su desempeño. Su madre mantuvo sus acciones, pero perdió todo estatus de asesoría y acceso al consejo. Era oficialmente solo otra accionista ahora sin poder operacional. Guardé el mensaje como documentación y se los reenvié a Mercedes. Luego volví a pretender trabajar en un informe de campaña en el que no podía enfocarme. La empresa anunció las iniciativas de cultura 2 días después a través de un correo a todos que salió a las 8 de la mañana. Capacitación de ética obligatoria para todos los empleados empezando el próximo mes. Procedimientos de reportes revisados para preocupaciones laborales. Una posición de ombudsman independiente para manejar quejas fuera de canales normales de recursos humanos. El correo listaba 5 otros cambios, incluyendo encuestas de cultura trimestrales y políticas actualizadas de conflicto de interés. Mi nombre no apareció en nada de esto. El anuncio hablaba sobre compromiso con responsabilidad y construir confianza, pero nunca mencionó que activó realmente estos cambios. Entendía por qué me mantenían anónima. Legal probablemente aconsejó contranombrar a nadie involucrado en casos activos, pero sentada en mi escritorio leyendo sobre reformas que ayudé a crear mientras era completamente invisible en la narrativa se sentía extraño. Los colegas reenviaban el correo con comentarios sobre finalmente tomar los problemas laborales en serio. Nadie lo conectaba conmigo. Nadie sabía que yo era la razón de que cualquiera de esto existiera. Cerré mi laptop y tomé un largo descanso de almuerzo caminando alrededor de la cuadra tratando de descifrar si la invisibilidad era protección o borrado. Daniela programó una reunión para el viernes por la tarde para entregar los hallazgos finales. Me senté frente a ella en la misma sala de conferencias donde todo este proceso empezó y deslizó una carpeta por la mesa. El reporte confirmó que ocurrió represalia basado en cambios de cronología documentados, declaraciones de testigos y evidencia de correo mostrando coordinación entre ejecutivos. Recomendó sanciones para todos los involucrados en el esquema, pero no podía compartir detalles específicos sobre qué les pasó debido a reglas de privacidad. Lo que sí podía decirme era que los hallazgos respaldaban mi relato completamente y consecuencias estaban siendo implementadas de acuerdo con la política de la empresa. Preguntó si tenía alguna pregunta. Pregunté si esto significaba que realmente había terminado. Dijo que la investigación estaba cerrada, pero el monitoreo de cumplimiento continuaría en toda la empresa para prevenir situaciones similares. Luego me agradeció por mi cooperación y me guió a través del papeleo final que oficialmente cerró mi expediente. Firmé todo y me fui sintiendo que había ganado algo importante, pero no podía celebrarlo del todo. El lunes por la mañana llegó un correo de la vicepresidenta de marketing solicitando una reunión para discutir mi trayectoria profesional. Me presenté en su oficina esperando otro anuncio de transferencia o tal vez una sugerencia de que sería más feliz en otro lugar. En lugar de eso, me ofreció un movimiento lateral ascendente en estrategia de marca con líneas de reporte claras que no se cruzaban con la autoridad de Carlos. El papel venía con documentación detallada mostrando mis calificaciones, revisiones de desempeño y resultados de proyectos que justificaban la posición basada puramente en méritos. Explicó que habían traído consultores externos para revisar el ascenso para asegurar que no hubiera apariencia de favoritismo o conflicto de interés. Todo estaba documentado y defendible si alguien cuestionaba si lo había ganado. Pregunté sobre la estructura del equipo y responsabilidades. Repasó cadenas de reporte y me mostró el organigrama probando que estaría 3 niveles removida de cualquier decisión que Carlos tomara. No era mi papel soñado, pero era trabajo sólido con responsabilidad real y protección de interferencia futura.
Lo acepté como el mejor resultado realista dado todo lo que había pasado. El Consejo Legal finalizó el acuerdo de arreglo la siguiente semana. El documento incluía cláusulas de no desprestigio y no represalia, protegiéndome de interferencia futura por cualquiera involucrado en el caso. No podía hablar públicamente sobre los detalles, pero la empresa no podía tomar represalias o permitir que otros tomaran represalias tampoco. Mercedes revisó cada página cuidadosamente durante una videollamada y negoció excepciones permitiéndome hablar con veracidad si era legalmente requerido en procedimientos futuros. Se aseguró de que no estuviera completamente silenciada, solo protegida de divulgación casual que pudiera dañarme profesionalmente. El arreglo también incluía un componente financiero modesto cubriendo mis honorarios legales y algo de compensación por el estrés y disrupción profesional. No era dinero que cambiara la vida, pero reconocía que lo que me pasó estaba mal y me costó algo. Firmé la versión final y la envié de regreso a través de Mercedes sintiendo que había conseguido tanta protección como el sistema podía ofrecer. Una colega que apenas conocía pasó por mi escritorio la tarde siguiente. Trabajaba en desarrollo de productos y tal vez habíamos intercambiado 10 palabras en total en el último año. Se quedó ahí incómodamente por un momento antes de decir que estaba contenta de que hubiera hablado y que mi valentía ayudó a otras personas a sentirse más seguras reportando problemas. No elaboró sobre qué problemas o quién los reportó. Solo dijo gracias y se fue antes de que pudiera responder. El enfriamiento social más amplio de otros compañeros de trabajo permaneció obvio en cómo me evitaban en la sala de descanso y mantenían conversaciones superficiales. Pero ese momento de solidaridad significó más de lo que esperaba. Alguien notó, alguien apreció lo que me costó resistir contra el poder. Volví al trabajo sintiéndome un poco menos sola. Mi papá llamó esa noche con noticias de que su plan de tratamiento se estaba estabilizando y mostrando resultados positivos. Mejor aún, un defensor de pacientes en el hospital había ayudado a reestructurar la facturación para reducir presión inmediata. No era perdón de la deuda, pero eran pagos manejables repartidos con el tiempo en lugar de demandas aplastantes por pago inmediato. Sonaba más ligero de lo que había estado en meses, bromeando sobre cómo mi terquedad debe ser genética, ya que ambos nos negamos a tomar el camino fácil. Me reí y sentí algo apretado en mi pecho finalmente aflojar. Las facturas médicas todavía existían, pero ya no nos estaban ahogando. Podía respirar sobre el estrés financiero por primera vez desde que toda esta situación empezó. La invitación a la conferencia llegó por correo 2 semanas después. Un evento importante de la industria me quería para hablar en un panel sobre cumplimiento y cultura laboral. El correo elogió mi valentía y liderazgo al impulsar cambio positivo. Lo miré por mucho tiempo antes de reenviarlo a Mercedes por consejo. Me llamó en 1 hora y hablamos sobre las implicaciones. Hablar públicamente elevaría mi perfil, pero también me haría la cara del drama corporativo en lugar de solo una profesional haciendo su trabajo. Podría ayudar a otra gente, pero también podría definir toda mi carrera como la mujer que peleó con la madre de su novio. Después de discutirlo exhaustivamente, decliné educadamente, eligiendo reconstruir a través de competencia silenciosa en lugar de convertirme en un símbolo público. La organizadora de la conferencia envió una respuesta graciosa diciendo que entendían y esperaban que reconsiderara en el futuro. La mamá de Carlos me encontró en el estacionamiento un jueves por la noche mientras caminaba a mi coche. Apareció detrás de un pilar de concreto y bloqueó mi camino. Su voz temblaba de rabia mientras me culpaba por destruir el legado de su familia y voltear a su hijo en su contra. Dijo que era una oportunista manipuladora que sedujo a Carlos por dinero y estatus. Me llamó nombres que no repetiré y amenazó con asegurarse de que todos supieran qué tipo de persona realmente era. Mantuve mi celular grabando en mi bolsillo todo el tiempo, manteniéndome calmada y respondiendo solo para decirle que se hiciera para atrás y me dejara pasar. Finalmente se movió después de 3 minutos de asalto verbal. Me subí a mi coche con manos temblorosas y manejé directo a la oficina de seguridad donde presenté un reporte y proporcioné la grabación de audio. Seguridad reenvió todo a Recursos Humanos y Legal inmediatamente. Para la mañana había una advertencia formal de intrusión emitida y protocolos de seguridad actualizados para prevenir que accediera a propiedad de la empresa. Carlos comenzó el trabajo duro de reestructurar la empresa y probarse a sí mismo como líder, lo que significó jornadas de 14 horas y sesiones de estrategia de fin de semana. Pasamos de vernos la mayoría de las noches a tal vez 2 veces por semana para cenas rápidas donde él estaba exhausto y distraído. Se disculparía por estar ausente, pero luego su celular vibraría con otra crisis requiriendo atención inmediata. Nos comunicábamos mejor que antes sobre expectativas y límites, pero la soledad era real. Me sentaba en mi departamento por las noches trabajando en mis propios proyectos, mientras él todavía estaba en la oficina manejando los suyos. Nos mandábamos mensajes durante el día y él siempre llamaba antes de dormir, pero no era lo mismo que realmente estar juntos. Me recordaba a mí misma que distancia ahora podría significar estabilidad después. Él estaba construyendo algo sostenible y yo estaba reconstruyendo mi carrera en terreno sólido. La fundación que creamos a través de la crisis se sentía lo suficientemente fuerte para manejar separación temporal. Al menos eso es lo que me decía a mí misma en las noches cuando realmente lo extrañaba.
Unas semanas después, vi el nombre de Sofía en un boletín de la industria tecnológica anunciando un nuevo programa de acceso a educación para estudiantes desfavorecidos. La iniciativa tenía su propio sitio web y junta de asesores sin mención de las redes de caridad tradicionales de su familia. No emitió declaraciones sobre el drama de la sala del consejo ni se distanció públicamente de lo que pasó. Simplemente construyó algo completamente separado y avanzó. Le mandé un simple felicidades y respondió con un emoji de pulgar arriba. Se sentía como que todos estaban encontrando su propia manera de sanar y reconstruir sin hacerlo una gran producción. El reclamo de difamación avanzó más rápido de lo que esperaba. Mercedes me programó para una deposición en su bufete de abogados en el centro un martes por la mañana. Me senté en una sala de conferencias con paneles de madera y sillas de piel mientras el abogado de su madre hacía preguntas diseñadas para hacerme ver calculadora y oportunista. Quería saber cuándo primero me enteré sobre la riqueza de la familia, si investigué su valor neto antes de salir, si deliberadamente me posicioné para conocer a alguien de esa clase social. Mercedes me entrenó para mantenerme calmada y responder solo lo que se preguntaba sin ofrecer información extra. El tono hostil me desgastó después de 2 horas de cuestionamiento sobre la cronología de mi relación, ambiciones profesionales y situación financiera. Mantuve mis respuestas cortas y factuales mientras el abogado trataba de pintarme como alguien que sedujo su camino al dinero y estatus. Cuando finalmente terminamos, Mercedes me acompañó a mi coche y me dijo que lo hice bien manteniéndome firme bajo presión. El proceso se sintió agotador de una manera que no tenía nada que ver con verdad o justicia y todo que ver con resistencia. De regreso en el trabajo, mi nuevo equipo lanzó una campaña importante para un cliente de servicios financieros que había estado desarrollando por meses. Los resultados llegaron mejor de lo proyectado, con aumentos medibles en participación de clientes y retroalimentación positiva en la revisión trimestral del cliente. Mi líder de equipo documentó el éxito en revisiones de desempeño y lo mencionó en la siguiente reunión departamental como ejemplo de ejecución efectiva de estrategia. Colegas que habían estado distantes empezaron a reconocer mi trabajo otra vez de maneras pequeñas, asintiendo en pasillos o incluyéndome en discusiones de proyectos. La reputación profesional que había estado reconstruyendo a través de competencia silenciosa finalmente estaba mostrando resultados concretos. Nadie mencionó el drama ni preguntó sobre la investigación. Solo respondieron al trabajo en sí, lo cual se sintió como la validación más limpia posible. Manejé a la casa de mi papá ese viernes por la noche y me quedé todo el fin de semana. El sábado por la tarde, sentada en su terraza trasera con café, finalmente le conté todo. Los 3 cheques por un total de $6,000 de pesos, la confrontación en el estacionamiento, las deposiciones y amenazas legales. Escuchó sin interrumpir, su cara ilegible. Cuando terminé, estuvo callado por mucho tiempo, mirando su taza de café. Luego dijo que estaba orgulloso de que no comprometiera mi integridad, incluso cuando tomar el dinero hubiera resuelto ambos nuestros problemas. Nos sentamos juntos con esa complejidad colgando entre nosotros, el conocimiento de que hacer lo correcto tuvo costos que ambos todavía estábamos pagando. Apretó mi mano y me dijo que prefería batallar con facturas médicas que verme perderme a mí misma por dinero. Lloré un poco y él también, y no tratamos de hacerlo estar bien o pretender que la elección fue fácil. El lunes trajo una junta del consejo donde las asignaciones de presupuesto para el siguiente trimestre estaban siendo finalizadas. La solicitud de mi división por gasto adicional de marketing estaba en la agenda. No estaba en la sala, pero me enteré después de mi líder de equipo. Cuando llegó la votación, Carlos se abstuvo completamente, citando los protocolos de conflicto que habíamos establecido con recursos humanos. No argumentó a favor ni en contra de la solicitud. Solo se removió de la decisión completamente. Otros ejecutivos notaron, y uno de ellos aparentemente comentó que su adherencia a las reglas de gobierno mostraba fuerte liderazgo ético. El consejo aprobó nuestra solicitud de presupuesto por sus méritos sin su aporte. Mi líder de equipo parecía impresionada de que Carlos siguiera los protocolos incluso cuando significaba renunciar a influencia sobre decisiones que me afectaban. Ayudó a su credibilidad como alguien que toma la gestión de conflictos en serio en lugar de solo darle servicio de labios a políticas corporativas. El jueves por la tarde, Daniela me llamó a su oficina y oficialmente cerró mi expediente. Me mostró documentación de que todas las acciones recomendadas habían sido completadas, incluyendo actualizaciones de políticas, capacitación obligatoria para ejecutivos y procedimientos de reporte revisados. La empresa nombró un monitor de cumplimiento para rastrear problemas similares en toda la empresa y asegurar que los nuevos sistemas realmente estuvieran siendo usados. Daniela me dijo que mi caso creó precedente para cómo la organización maneja mala conducta ejecutiva y reclamos de represalias. No fui nombrada en ninguna comunicación pública, pero se aseguró de que entendiera que mi disposición a documentar todo y empujar a través del proceso había resultado en cambio institucional significativo. El cierre se sintió anticlimático después de meses de estrés, pero también sólido. El rastro de papel estaba completo y los sistemas estaban en lugar. Ese fin de semana, Carlos y yo manejamos a una cabaña pequeña 2 horas al norte sin internet y recepción de celular terrible. Habíamos acordado de antemano no discutir trabajo o drama familiar o ninguna de las situaciones legales en curso. El viernes por la noche cocinamos cena juntos y el sábado caminamos por bosques que olían a pino y tierra húmeda. No hablamos sobre propuestas o líneas de tiempo o cómo se veía nuestro futuro. Simplemente existimos juntos en el momento presente, recordando por qué nos elegimos el uno al otro en primer lugar.
El domingo por la mañana nos sentamos en el porche tomando café y viendo la niebla levantarse del lago. La quietud se sintió sanadora de una manera que no tenía nada que ver con resolver problemas y todo que ver con solo estar juntos sin presión o actuación. El lunes por la mañana caminé a la oficina y me sumergí directo en trabajo de proyectos. Las cicatrices de todo permanecían visibles en la manera cuidadosa en que algunos colegas interactuaban conmigo y la distancia profesional que otros mantenían. Pero tenía mis sistemas de apoyo en lugar y límites claros establecidos. Sabía qué batallas pelear y qué situaciones documentar. La normalidad se sentía frágil pero real, como si estuviera reconstruyendo algo sostenible en lugar de solo sobreviviendo día a día. Una empleada junior llamada Sara del equipo de operaciones preguntó si podíamos tomar café y hablar sobre algunos desafíos laborales que estaba enfrentando. Nos reunimos en el café de abajo y me contó sobre un gerente que estaba tomando crédito por su trabajo y haciendo amenazas sutiles cuando trataba de resistir. Compartí lecciones sobre documentación, conocer tus derechos y construir alianzas con gente que tiene credibilidad institucional. La guía a través de cómo crear rastros de papel y cuándo escalar versus cuándo manejar cosas directamente. Ayudar a alguien más a navegar dinámicas similares se sintió como convertir mi experiencia en algo útil más allá de solo sobrevivirla. Me agradeció y dijo que se sentía menos sola sabiendo que alguien más había enfrentado represalias y salido adelante. 3 meses después, el monitor de cumplimiento emitió su primer reporte trimestral al consejo. El documento notó cultura de reporte mejorada a través de departamentos y miedo reducido de represalias cuando empleados planteaban preocupaciones. Datos de encuestas anónimas mostraron confianza incrementada en procesos de recursos humanos y disposición a usar canales formales de quejas. No fui nombrada en ninguna parte del reporte, pero sabía que mi caso fue el catalizador que forzó a la empresa a tomar estos problemas en serio. Ver cambio sistémico emerger de dolor personal se sintió significativo de una manera que no había esperado. La batalla individual que había peleado había creado aperturas para otra gente para hablar y esperar responsabilidad. Ese efecto dominó importó más que cualquier vindicación personal. 2 semanas después, el consejo anunció el nombramiento permanente de Carlos como CEO. Después de que completó el proceso completo de verificación y lideró a la empresa a través de reestructuración importante sin conflictos. Su madre mantuvo sus acciones pero tenía cero control operacional, lo que significaba que podía quejarse en juntas de accionistas pero no podía interferir con decisiones diarias. La tensión permanecía visible cuando reportes trimestrales salían, pero los límites eran claros y aplicables ahora. Lo vi manejar la presión de probarse a sí mismo mientras manejaba el resentimiento continuo de su madre, y lo hizo sin pedirme esconderme o comprometer mi posición. La directora de recursos humanos me llamó a su oficina un viernes por la tarde para discutir un nuevo papel de estratega senior de marca con mi propio equipo reportándome. Repasó el proceso de selección transparente, me mostró la justificación documentada basada en mis resultados de campaña y números de retención de clientes, y explicó que 3 otros candidatos fueron considerados a través de los mismos criterios. El ascenso se sintió ganado en lugar de dado, como si realmente hubiera probado mi valor a través del trabajo en lugar de sobrevivir drama. Dejé de cuestionar si pertenecía ahí y empecé a enfocarme en construir algo significativo con mi nuevo equipo. Mi papá llamó esa misma semana con noticias de que sus últimos escaneos mostraron resultados positivos y su protocolo de tratamiento estaba completo. Las facturas médicas todavía sumaban un número aterrador, pero el plan de pagos lo hacía manejable en lugar de aplastante y bromeó que mi terquedad sobre rechazar dinero de soborno debe haber venido directo de su lado de la familia. Nos reímos sobre eso, pero pude escuchar el alivio en su voz sabiendo que lo peor estaba detrás de él. Carlos y yo celebramos nuestro aniversario de 1 año en una noche tranquila de martes en casa con comida para llevar y una botella de vino. Nos sentamos en el sofá hablando sobre todo lo que habíamos sobrevivido juntos, desde los sobornos de su madre hasta votaciones de consejo hasta investigaciones de recursos humanos hasta su proceso de verificación. Ninguno de nosotros mencionó anillos de compromiso o líneas de tiempo de boda o planes futuros que se sentían demasiado grandes para discutir todavía. Solo reconocimos que habíamos construido algo real a través de la crisis en lugar de a pesar de ella. Algo que se sentía lo suficientemente sólido para durar porque ya lo habíamos probado bajo las peores condiciones posibles. Se durmió con su cabeza en mi hombro y me quedé despierta pensando en qué tan diferente se sentía este momento de ese primer cheque en el tapete persa. Cómo elegir el camino difícil había llevado a algún lugar que valía la pena estar. Bueno, esa es la emocionante conclusión de una historia increíblemente promedio. Si todavía estás aquí, felicidades, tienes persistencia y gustos cuestionables. También podrías suscribirte ahora porque ya has probado tu lealtad. Nos vemos en el siguiente relajo.